Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a darle continuidad a las charlas propuestas para el mes. De hoy vamos a hablar acerca de envejecimiento vascular, un tema muy interesante que definitivamente vale la pena mencionar para entender los mecanismos a través de los cuales el cuerpo va presentando muchas de las patologías que vemos a medida en que va pasando los años. Recuerdo mi nombre, César Cediel, Fellow de Medicina Vascular. Bueno, vamos a hablar del planteamiento del problema, porque es importante hablar de envejecimiento vascular. Vamos a hablar sobre el envejecimiento normal, pero el envejecimiento vascular propiamente dicho y cómo esos procesos se pueden acelerar en el tiempo. Y miremos el planteamiento del problema. El planteamiento del problema, quisiera empezar con una frase de Thomas Edenham, médico londinense, quien dijo que el hombre es tan viejo como sus arterias, y tiene muchísimo, muchísimo de cierto. Hace más de 3 siglos que lo comentó. Y quiero empezar con esta gráfica y mostrarles, para darle continuidad a lo que hablábamos ayer de la rigidez arterial, cómo a través de los años los seres humanos, esto es una revisión china muy interesante, hizo cortes, mezcló cortes longitudinales, transversales, y cómo la rigidez, cómo la velocidad de onda de pulso va cambiando a través de las diferentes décadas de la vida. En rojo están las mujeres y cómo las mujeres antes de la menopausia están mucho más, con menos rigidez que los hombres, pero miremos cómo, o nada más ocurre la menopausia, tiende incluso por momentos a superar la rigidez de los hombres, pero cuando miramos las personas senescentes que están cerca de los 100 años, centenares, perdón, que están cerca de los 100 años, ellos, muchas son mujeres, a pesar que ellas tienen por momentos mayor exposición a la rigidez. Lastimosamente, sí, esas mujeres que tienen mayor probabilidad de hacer rigidez, y si se conjugan una serie de factores adicionales, esa mujer incluso le puede ir peor que a un hombre. ¿Todo producto de qué? Porque antes de la menopausia pues está protegida por oxidasas de LDL, está protegida por metaloproteinasas de macrófagos, está protegida por diferentes sustancias que inhiben ese envejecimiento. Pero si la mujer cae en posmenopausia y se conjugan otros factores como mencionaba, puede aparecer alteraciones ateroscleróticas graves, puede aparecer metilación de ADN y llevar al envejecimiento acelerado vascular. Y eso se ha demostrado a través de diferentes estudios. Desde hace muchos años se viene hablando de los posibles efectos deleterios en ese momento en la mujer, donde está muy predispuesta a sufrir disfunción endotelial. Quizás también hablaba un poco de la deuda histórica que teníamos con las mujeres antes del siglo XX. Incluso muchas de estas patologías eran subestimadas en las mujeres porque antes de su menopausia siempre eran personas que eran normotensas, y que no se sabía en qué momento era que daba ese disparo hacia la hipertensión arterial y la aparición de diferentes factores de riesgo. ¿Y por qué es importante también hablar del envejecimiento vascular? Porque miren, la edad cronológica no es suficiente, totalmente insuficiente para determinar la edad vascular. Vemos que muchísimos de los algoritmos que incluyen la edad para clasificar a las personas por factores de riesgo, no siempre lo clasifican de una manera igual a dos personas de la misma edad. ¿Por qué? Porque hay algo adicional, hay algún plus que no permite que simplemente la edad cronológica sea suficiente para poder clasificar bien a las personas. El inicio de la edad vascular, de la enfermedad vascular y la mortalidad tiene variaciones interindividuales. El papel de la edad biológica para tomar decisiones en la prevención primaria, intervenciones conductuales y farmacológicas parece que va a ser, según la medicina translacional, una de las conductas a tomar en nuestros pacientes. Por darle un ejemplo, miremos el SCORRIX, que es una clasificación que tienen los europeos, que ajustado a Sudamérica ellos recomiendan el 75%, como igual que hacemos con el Framingham, que es el 75% del valor. Y miremos solamente por la edad, una persona de 65 años
con un colesterol normal, que sería esta primera fila. No fumador tiene muchísimo más riesgo, y solamente por la edad, solo por la edad, tiene muchísimo más riesgo cardiovascular que una persona de menos edad con peores presiones arteriales, con peores siendo fumador, etc. Entonces, mira la importancia de la edad. La edad se relaciona con algo que es muy importante que no hemos podido mejorar a través de los años, que es el riesgo cardiovascular residual. Este riesgo cardiovascular residual, el que muchas empresas farmacéuticas que venden o que promocionan sus estatinas y otros productos para el control de los lípidos, ellos por lo general no hablan, que muchos de estos pacientes, a pesar de que tenga 75 años y que tenga 80 miligramos de atorvastatina, va a tener igual un riesgo cardiovascular residual a que si tuviera solamente 20 miligramos de atorvastatina. O sea, hay algo que está relacionado con la edad que aún no hemos podido mejorar, que definitivamente mantiene el riesgo cardiovascular en las personas. Por más que tenga LDL en 50, por más que tenga triglicéridos en 100, por más que tenga su presión súper controlada, por más que no tenga microalbuminuria, que no tenga hipertrofia ventricular, siempre va a haber un riesgo cardiovascular residual. Hablemos del envejecimiento normal. El envejecimiento son aquellos cambios progresivos y ampliamente predecibles que están asociados a mayor susceptibilidad a muchas enfermedades. Un fenómeno heterogéneo, no a todo mundo, ni todas las estructuras envejecen a la misma velocidad. Tiene la influencia de factores genéticos como el estilo de vida, exposición ambiental. Hay modificaciones epigenéticas en cada tejido y el envejecimiento, a muchos autores incluso dicen que el envejecimiento empieza desde la etapa intrauterina. Otros mencionan que realmente es marcado en órganos, pues, al menos desde el punto de vista funcional grande, medible, después de los 30 años. Y ahí más o menos casi todos los autores se enfocan en que hay 9 elementos de envejecimiento vascular molecular. Unos mencionan unos, otros distintos, pero en promedio son 9 elementos de envejecimiento vascular. Y miremos, cuando hablamos de heterogenicidad, hablamos como... Cuando hablamos de envejecimiento vascular, envejecimiento normal, como este papel es heterogéneo, este momento es heterogéneo. Y vemos cómo esa heterogeneidad va a variar según tanto el efecto biológico como el efecto extrínseco, que puede alterar alelos en alguna parte del genoma, y que eso se va a traducir o en enfermedades relacionadas con la edad, o a lo mejor si sus condiciones y sus exposiciones fueron adecuadas, o tuvo la suerte de que no generaron ninguna alteración genética importante, que puede tener un envejecimiento normal, incluso la longevidad. Estas son algunas de las 9 sustancias o 9 alteraciones moleculares que pueden presentarse en el cuerpo, como la inestabilidad genómica, el acortamiento de los telómeros, alteraciones epigenéticas, pérdida de la proteostasis, perdón. Hay una disregulación en la sensibilidad a ciertos nutrientes, la disfunción mitocondrial, envejecimiento celular, agotamiento de las células madres y una alteración en la comunicación intercelular. Estos cambios los podemos clasificar en intrínsecos y extrínsecos. Intrínsecos son todos aquellos que mencioné hace un momento, y extrínsecos podemos hablar que el envejecimiento se puede ver influenciado por fenómenos de aterosclerosis. La aterosclerosis es causa y consecuencia del envejecimiento. Ocurre también asociado a hipertensión, inflamación crónica, rigidez de la pared y alteración de la comunicación vascular. Y eso me va a llevar a envejecimiento celular, senescencia celular. Eso hace que las células tengan una capacidad de crecimiento limitada y ciertos marcadores que permiten evaluar ese envejecimiento. Y una de las cosas que ocurren es que aumenta la secreción de metaloproteinasas de la matriz y citoquinas inflamatorias. Y estas alteraciones en esas células senescentes, quiero mostrarles acá, esto es un endotelio. En el endotelio vemos cómo esta célula que está en azul es un endotelio ya senescente, envejecido. Esta célula tiene un problema, que al estar envejecida, empieza a liberar citoquinas inflamatorias que puede incluso promover el envejecimiento de otras células.
puede promover el envejecimiento de células musculares lisas, puede alterar el funcionamiento de las citoquinas y de las células que nos ayudan a la protección inmunológica, e incluso puede llevar a la irrupción de barreras, puede llevar a la alteración en la angiogénesis. Algunos mencionan que puede ser la alteración de la angiogénesis puede ser incluso una de las causantes en la formación de tumores. Se cree que este fenómeno de alteraciones en la angiogénesis puede hacer que tejidos que se estaban en fase pretumoral no tengan apoptosis porque llegan adecuados nutrientes que hacen que el tejido que está en fase pretumoral empiece a crecer nuevamente. Muy bien, hay ciertos cambios fisiológicos a la edad. Incluso, o sea, no todas las alteraciones son netamente estructurales. Hay alteraciones, por ejemplo, en los patrones circadianos. Un ejemplo de ello es la secreción del cortisol en los pacientes adultos mayores. Vemos que ellos tienen una secreción alterada del cortisol y están predispuestos a, por ejemplo, enfermedades como la secreción inadecuada de hormona antidiurética, están también expuestos a hiponatremia por la secreción inadecuada de cortisol, están expuestos también a alteraciones en el patrón del sueño, en el patrón del día y de noche. No solamente afecta la secreción del cortisol, también puede afectar, por ejemplo, la variabilidad cardiovascular. Es más, nosotros tenemos hasta una frecuencia cardíaca máxima en teoría que sería 220 menos la edad, o sea, asumiendo que la vida máxima puede llegar hasta los 220 años. Y hay un fenómeno que vale la pena resaltar en geriatría, que es la homeostenosis. Siempre que hablamos de envejecimiento no podemos dejar de hablar de los fenómenos de homeostenosis. ¿Y qué es la homeostenosis? Es esa pérdida de reservas fisiológicas a alguna enfermedad. Por ejemplo, una persona joven que tiene una sepsis de algún sitio puede soportar quizás un poco mejor porque tiene una mejor reserva cardiovascular, pulmonar, hematológica, a diferencia del adulto mayor que tiene menor reserva al estrés y hace que cualquier enfermedad, incluso que podría ser leve en una persona joven, pueda llevar a la muerte en el adulto mayor. Ahora sí, entrando en materia, hablemos del envejecimiento vascular. El envejecimiento vascular se empezó a hablar ya hace muchos años, dado que por qué la cronológica no se relaciona con la biológica. Porque a medida que van pasando los años, desde la adolescencia hasta la adultez mayor, hay dos curvas, nos separamos en algún momento. Unos donde su edad cronológica coincide con la edad biológica, y otros donde tienen una edad cronológica y se ven muy jóvenes, sus tejidos se ven muy jóvenes, el examen cardiovascular muestra variabilidad cardiovascular adecuada, no muestra ningún otro signo de envejecimiento, pero también hay personas que teniendo 40, 45 años, tienen disminución de su variabilidad cardiovascular, tienen engrosamiento de la íntima media, tienen otras alteraciones que hacen pensar que hay un envejecimiento no solamente descrito en la piel, sino también en sus órganos. Entonces, si invertimos esa curva, vemos que pueden haber personas que su edad cronológica y su edad biológica sea una pendiente alta y sean personas que llegan a los 100 años, superan los 100 años incluso con cerebros saludables y cuerpos saludables, por supuesto. Pero también hay personas que prematuramente desarrollan enfermedad vascular y esa enfermedad vascular no es solamente pensando en los fenómenos macrovasculares que pueden afectar a las personas. El envejecimiento vascular va mucho más allá. El envejecimiento vascular va hacia la alteración de los microambientes, o sea, la alteración de la microcirculación en cada tejido, que está muy relacionado incluso con los fenómenos de aparición de ciertas patologías, por darle un ejemplo, del sistema nervioso central, como es la amiloidosis cerebral, como puede ser la presencia de otros amiloides que pueden generar hemorragias intracraneales espontáneas, como puede ser la enfermedad de Alzheimer, entre otros. Miremos poblaciones expuestas antes de la excesiva globalización, que tiene sus beneficios y sus problemas. Miremos cómo poblaciones en diferentes lugares del mundo, vamos a hablar de una población A en África y una población B en Asia, cómo a través de las diferentes etapas o eras de la Tierra,
Paleolítico, el Neolítico, la Edad de Bronce, estuvieron expuestos a migraciones locales, adaptaciones, aislamientos, entre otros, y esos crearon una variabilidad genómica, que da las características fenotípicas que conocemos, altos, bajitos, gordos, flacos, blancos, negros, y eso asociado a una exposición ambiental, un ambiente A y un ambiente B, hace que puedan desarrollar diferentes tipos de enfermedades. Esto es una selección de mortalidad, pues, personas que morían la diabetes, pues era, el que se presentaba hace muchos años, diabéticos tipo 1, pues estaba predestinado a fallecer, que no había ningún tipo de tratamiento más que verlos morir y acompañarlos en el lecho de muerte, y otras pues alteraciones, y eso fueron generando diferente variabilidad genómica. Pues hubo alguna selección que pues muchas personas llegan a los 100 años y otras que también llegan a los 100 años, pero con unas características genómicas distintas. Todo esto hay un equilibrio entre factores protectores y factores que están en contra del crecimiento, del envejecimiento, y puede llevar a diferentes manifestaciones fisiopatológicas. Y miremos que aquí, y siempre voy a mencionar la enfermedad de Alzheimer, porque es una de las cosas que más están llevando al conocimiento de dicha enfermedad, el envejecimiento vascular. Y una de las cosas que empieza a alterarse son dos estructuras o dos células muy, muy importantes a resaltar: el endotelio y las células musculares lisas. El endotelio no, es un tejido vivo, no es un tejido solamente de conducción. Una de las cosas que tiene el endotelio es un mecanismo, es un tejido mecanosensor, que es tromboresistente y traduce esas fuerzas mecánicas del flujo sanguíneo en señales biológicas. Tiene actividad autocrina y paracrina, no solamente en beneficio, sino también puede ir en contra. Y una de las sustancias que más importante libera es el óxido nítrico. Quiero miremos qué es lo que pasa con el óxido nítrico. En la gráfica A vemos cómo el óxido nítrico se forma gracias a la óxido nítrico sintetasa endotelial o asociado con el oxígeno y el tetrabioptereno. Esta sustancia iba a producir el óxido nítrico con sus efectos vasodilatadores, y al final pues siempre se va a producir, aunque no creamos, especies reactivas de oxígeno. Cuando yo soy hipertenso, diabético, tengo hipercolesterolemia, empiezan a alterarse la síntesis de la óxido nítrico sintetasa. En un inicio es capaz de soportar la producción de óxido nítrico, lo produce bien, pero también empiezan fenómenos inflamatorios que aumentan en la gráfica B la síntesis de especies reactivas de oxígeno. Eso es cuando la enfermedad apenas está empezando. Pero cuando esta enfermedad empieza o está avanzada, la diabetes está avanzada, los fenómenos inflamatorios, la célula ha estado expuesta a sustancias de la glicación avanzada por mucho tiempo, hacen que esa óxido nítrico sintetasa empiece a alterarse, se desacople de la célula endotelial, y el oxígeno, en vez de irse por la vía de la formación del óxido nítrico, se va directamente a la formación de especies reactivas de oxígeno. Y esto es un fenómeno grave, porque esta producción de sustancias reactivas de oxígeno empiezan a destruir uno de los cofactores, que es el tetrabioptereno, necesario para la síntesis del óxido nítrico. O sea, un círculo vicioso. Dos problemas. Primero, el desacople de la óxido nítrico sintetasa, y segundo, la destrucción de aquellos cofactores que son importantes para la síntesis del óxido nítrico, que van a llevar no solamente a la disminución de la vasodilatación, sino también a la lesión celular directa. En el sistema cardiovascular, esto es algo a resaltar, la célula endotelial se expone a algo a medida que va pasando la edad. Como dijimos que naturalmente iba a haber una alteración en la síntesis de elastina y una alteración en el equilibrio entre elastina y colágeno en los grandes vasos, va a aumentar la presión de pulso. Y esa presión de pulso que normalmente el sistema vascular está hecho para proteger la microcirculación, esa presión de pulso tan alta va a superar los umbrales de protección a la microcirculación y va a causar lesión celular. Y esta lesión celular no es solamente la destrucción directa por el golpe que puede recibir de presión, sino también por el efecto epigenético mecanosensible. Y eso va a variar según el sexo, según la edad y según
la protección que tenga cada una de las células que están recibiendo este tipo de golpe, de aumento de la presión de pulso. La célula muscular lisa, que es la otra célula que yo les mencionaba que es muy importante, pues está hecha, su papel en la regulación del tono vascular está mediada por los niveles de calcio citosólico. Este calcio se une a la calmodulina y activa la fosforilación de la miocina y permite la interacción entre la actina y la miocina. Esto tiene sus mismos fenómenos de autorregulación por la roquinasa y participa en el fenómeno de remodelado y reparación de la pared vascular, pero esto con el tiempo va a ir perdiendo esta capacidad de remodelado y reparación de la pared vascular. Ya hay fenotipos de células musculares lisas, hay fenotipos sintéticos que favorecen la liberación de sustancias que generan los mecanismos inflamatorios, y el patrón contráctil, que es aquella célula muscular lisa que favorece la contracción. Aquí vemos cómo este es el funcionamiento de una célula muscular lisa, cómo es que ocurre su contracción. Primero, hay sustancias que reciben, que son agonistas. Estos agonistas los recibe un receptor en la pared de la célula muscular lisa, y una proteína G acoplada va a activar fosfolipasa C, que va a ayudar a la liberación de calcio, tanto intracelular como la apertura de canales voltaje dependientes, que también permiten la entrada de calcio. Se une la calmodulina y a través de quinasa fosforilan la miocina, y eso permite la unión entre la actina y la miocina, y ocurren los fenómenos de contracción. Pero ¿qué pasa cuando estos fenómenos se alteran? Cuando estos fenómenos se alteran, no hay una adecuada fenómenos tanto de contracción como de relajación. No solamente es siempre fenómenos de contracción, también pueden haber fenómenos de poca respuesta a la presencia del calcio, como acabamos de mencionar. Pueden ser alteraciones en los canales, alteraciones en los receptores, en las vías intracelulares, que favorecen esa disregulación en la fenómenos de contracción-relajación del músculo liso. Otra de las células que son indispensables hablar es de los pericitos y los fibroblastos. No todo, no todo es endotelio y célula muscular lisa. El vaso sanguíneo es un tejido que tiene muchísima actividad paracrina. Y una de las células que se encuentra ahí son los pericitos, que son aquellos que mantienen la integridad de los microvasos o los capilares, porque envuelven las células endoteliales. Para muchos tienen papel de célula madre porque pueden tener capacidad de diferenciación y especialización. Otras de las células que son importantes mencionar son los fibroblastos y los miofibroblastos, que cumplen un papel en la cicatrización durante la lesión y al parecer son muy sensibles al factor de respuesta al suero, que puede regular hacia la miogénesis. Aquí vemos cómo tanto los fenómenos celulares como los fenómenos extrínsecos pueden llevar a remodelado, alteración en el funcionamiento de la célula muscular lisa y a la migración de diferentes células hacia el tejido endotelial. Miremos cómo ocurre, qué ocurre, por ejemplo, en la aterosclerosis a través de los años. Normalmente ocurre alteración en el flujo, empieza con la llegada de células inflamatorias y grasa, y estas células inflamatorias van provocando no solamente la formación de la placa ateroma, sino también, si ustedes alcanzan a ver, muchas de las células endoteliales que antes en la gráfica aquí estaban pintadas de rosado, empiezan a tener un color más oscuro. Están hablando de la senescencia, del envejecimiento de esta célula endotelial, que en algunos casos protege porque va a formar una capa fibrosa, pero en otros casos favorece la apoptosis y la necrosis del núcleo de la placa ateroma y la formación de los diferentes alteraciones trombóticas asociadas a la placa. Vemos cómo también a través de los años estas células se pueden volver incluso sensibles a la sal. Las personas jóvenes normotensas pueden ser sodio, incluso no les va a alterar en muchas ocasiones la presión arterial, pero cuando esa célula empieza a envejecer, sobre todo células del eje renina-angiotensina-aldosterona, células de la corteza suprarrenal, van a generar alteraciones asociadas a la respuesta exagerada al sodio, que van a provocar muchas de las alteraciones que van a llevar al final a aparecer hipertensión arterial. Entonces miremos cómo todas aquellas alteraciones moleculares que acabé de mencionar, más las alteraciones ambientales, pueden llevar al envejecimiento vascular, y dependen no solamente, por supuesto, de la cronológica, que es algo que no nos podemos quitar de encima, pero también del estilo de vida, el ambiente
del estado socioeconómico, factores hereditarios, factores psicológicos, relacionados con el sexo, por supuesto, y con las condiciones de salud y enfermedad. Si nosotros tuviésemos la posibilidad, y eso es lo que espero en algún tiempo, tuviésemos la posibilidad de tener marcadores biológicos de envejecimiento vascular, estos serían muchos de la clasificación de esos biomarcadores. Tenemos biomarcadores que pueden ser moleculares y celulares, y tenemos biomarcadores que son los que muchas vemos en la práctica clínica, que son estructurales y funcionales. Miremos esto, no voy a profundizar en ellos porque pues a medida de que va pasando el fellow, pues uno va viendo cada uno de ellos, como es la alteración en la rigidez arterial, a medida a través de la velocidad de onda de pulso, la evaluación de la presión arterial sistólica, diastólica y media, la evaluación de la disfunción endotelial, que hubo un tiempo en que los profes hacían mucho eso, evaluaban la función vasodilatadora que se perdía con los años, en el endotelio a través de pruebas, también evaluando el engrosamiento intimal, los fenómenos de la carga aterosclerótica global, o podemos evaluar también a través de el score de calcio coronario, que cada vez cobra muchísima más importancia. Este score de calcio coronario se ve con más frecuencia en diferentes estudios, incluso para poder clasificar mejor a los pacientes según su riesgo cardiovascular, pero me parece que estas alteraciones funcionales y estructurales en algunos casos pueden llegar a ser tardías. ¿Será que hay algo que podamos detectar antes o a tiempo para poder disminuir estas alteraciones estructurales y funcionales? Entonces se han propuesto diferentes formas, diferentes estudios que podemos tener para poder evaluar la célula, que es lo que queremos ver, evaluar ese ADN, esos fenómenos de irregulación, de metilación en el ADN, y se han creado varios. Y quiero mencionar algunos de ellos. Primero que todo, quiero mencionarles el papel de los telómeros. La evaluación de de la presencia de la funcionalidad de los telómeros ya viene hace muchísimos años. ¿Pero qué es un telómero? Pues es una secuencia de ADN repetida, unida por el núcleo de proteínas específicas que tienden a proteger los extremos cromosómicos. ¿A protegerlos de qué? A protegerlos de la radiación en especial. ¿Y cuál es el problema? Que esos telómeros en cada división celular van haciéndose más cortos. A medida que hay cada división celular, se va haciendo cada vez más corto. Y miren, los telómeros son tan importantes que los estudios de los telómeros ha sido la causa de 5 premios Nobel a través de los diferentes años. El primero que empezó a mencionar esto fue el doctor Hermann Joseph Müller, es americano, gringo, que empezó a ver cómo algunas células empezaban a sufrir mutaciones cuando él las exponía a rayos X, y cómo otras células no. Y empezó a hablar del papel de una sustancia protectora que envolvía aquel genoma. En el año 83, la doctora Barbara McClintock, ella empezó a hablar de los elementos genéticos móviles y empezó a ver que habían ciertos elementos genéticos que pasaban de célula en célula, y empezó a mencionar entre esos los telómeros. Y a finales de la década pasada, ya antepasada, en 2009, se descubrieron el efecto de sustancias como las telomerasas y cómo esos cromosomas son protegidos a través de los diferentes telómeros. Estos fueron 3 investigadores que recibieron el Premio Nobel de Medicina en el año 2009. Entonces, esta protección, vamos a verlo de una manera esquemática sencilla, como una célula, cuando nace, antes de sus primeras divisiones, tiene una cantidad de telómeros, bueno, un tamaño en el telómero, vamos a colocarlo como si fueran fracciones de telómero. Y a medida que va dividiéndose esta célula, ese telómero no cambia. Pero llega un momento en que esas divisiones empiezan a cortar esos telómeros, y llega un momento en que esa división celular tan grande queda con telómeros tan cortos que muchas de las divisiones celulares van a empezar a morirse, porque no van a tener aquella protección contra sustancias como puede ser la radiación, pero también contra sustancias inflamatorias, y esto hace que vaya el envejecimiento celular.
Entonces, miren el papel de los telómeros, cómo el acortamiento va exponiendo cada vez a esas células a la lesión exógena. Y es que normalmente esa lesión, tanto exógena como endógena, siempre va a haber algún grado de daño en el ADN. Pero gracias a los mecanismos que tenemos de reparación de este ADN, hace que esas lesiones en el ADN no se manifiesten de una manera importante. Pero cuando se va cortando ese telómero, los mecanismos de resistencia cada vez son más ineficientes y hacen que ese ADN se altere y lleven a la senescencia celular. Entonces, si pudiéramos medir el acortamiento telomérico, nos puede ayudar de una forma, ahorita vamos a ver que sin tanto peso, quizás de manera aislada, pero sí nos puede ayudar a medir de una forma el envejecimiento celular. El segundo fenómeno que vale la pena mencionar que se puede medir con un biomarcador son aquellas alteraciones epigenéticas. Y dentro de las alteraciones epigenéticas, en realidad, lo que más vamos a medir es la metilación del ADN. La metilación hace que muchas de las sustancias o las partes del ADN, de un genoma, de una ramificación de ese genoma, dejen de promover la síntesis de proteínas. La metilación de ADN o de esas islas de citosina, entonces CPG, significa citosina fosfato guanina, fueron descritas por algunos investigadores en el siglo pasado, finales del siglo pasado, y empezaron a diseñar diferentes relojes epigenéticos. Unos que tenían 75, otros 353 CPG, recuerden, citosina unida por un fosfato a guanina, y esto puede evaluar el envejecimiento epigenético, y esto cuando uno revisa es que la alteración o la promoción de la metilación en diferentes puntos del genoma o de la histona van a llevar a problemas en la transcripción, entonces no se van a producir adecuadas proteínas, y estas proteínas favorecen el envejecimiento por inestabilidad cromosómica y celular. Esto es uno de los relojes epigenéticos que fueron desarrollados por la Universidad de California, donde, pues a través, por supuesto, estos son islas CPG, que son las islas de citosina con guanina, vemos cómo a diferentes puntos ellos pueden evaluar el envejecimiento epigenético en cada persona. Y a través de una revisión sistemática o metaanálisis se dieron cuenta publicado el año pasado, que sí se relaciona con el envejecimiento vascular y el aumento en los eventos cardiovasculares. Otra de las cosas que pudiéramos medir son las mutaciones somáticas, que pueden ser un factor protector relacionados con la expansión de clones mutantes y de mosaicismo, y hay algo que aparece que también es esencial, que es la hematopoiesis clonal. Siempre pensábamos que la hematopoiesis clonal, su único papel era relacionado con las enfermedades hematológicas. La hematopoiesis clonal no solamente está relacionado con esto, también con enfermedad coronaria. Esto es un estudio que se realizó en ratones. A los ratones se le ligó la arteria coronaria circunfleja y se sometía entonces a 2 infartos. Cuando ocurrió un infarto, había una primera respuesta medular, había un aumento en la proliferación de células hematopoyéticas, y cuando el paciente tiene fenómenos recurrentes de isquemia, o sea, ese fenómeno de aumento inicial, esa memoria que va adquiriendo ese paciente a través de respuesta inflamatoria asociada a la isquemia coronaria, si ese paciente tiene un infarto recurrente, empieza a perder esa respuesta hematopoyética inicial y va a generar alteraciones en las células madre hematopoyéticas. Entonces miremos cómo hay una correlación directa entre la isquemia de los tejidos y la formación de células madre dentro del tejido hematopoyético. Como les mencionaba, las proteínas también pueden alterarse. Un problema de las proteínas es que esas proteínas pueden tener tanto alteraciones en su plegado o incluso pueden desplegar producto de proteínas de choque térmico, del estrés oxidativo, y eso puede llevar a la autofagia. O sea, a través de los lisosomas se van a destruir las proteínas importantes, puede ocurrir una degradación de los proteosomas, o puede ser que se vuelva a replegar producto del papel de las histonas, y finalmente todo esto va a llevar a la agregación proteica, y aparece un término muy importante en el envejecimiento, que es la proteotoxicidad. Muchas de estas proteínas se quedan en el citosol
y van a generar lesión celular. Entonces miremos cómo una persona joven puede soportar esas alteraciones proteínicas, esa proteotoxicidad, incluso es lo que lo defiende del cáncer y antienvejecimiento quizás a los 12, 13 años. Pero como esa célula envejecida va a perder muchas de esas propiedades y van a alterarse por agotamiento de las células madre y de los mecanismos protectores y pueden aparecer no solamente envejecimiento vascular, sino también cáncer. Y no solamente cáncer, también puede aparecer anemia o mielodisplasia. Muchas de las enfermedades de los síndromes mielodisplásicos son provocados por mutaciones puntuales. Pueden aparecer también alteraciones en las células madres mesenquimales y puede aparecer osteoporosis. Miremos que la osteoporosis es una enfermedad que no empieza a los 60 años. La osteoporosis es una enfermedad que empieza mucho más joven, entre los 20 y los 30 años. El envejecimiento óseo y la alteración en las células mesenquimales empieza desde etapas muy tempranas de la vida. También puede aparecer incluso disfunción intestinal con el aumento de la sensibilidad de ciertos alimentos que generan respuesta inflamatoria. Otra de las cosas que pudiéramos medir, esto como un cuarto punto, es la inflamación crónica. Y aquí respecto a la inflamación crónica sí han aparecido muchísimos estudios, no quiero demorarme mucho en inflamación crónica, pero sí que han resaltado el papel de la PCR y de la interleuquina 6, incluso hay medicamentos que bloquean la PCR, la interleuquina 6. Estas especies reactivas de oxígeno están hechas para bloquear la respuesta inflamatoria vascular y de esa manera pues disminuir la respuesta heterogénica. Esto es mucho más allá que simplemente la presencia de una proteína C reactiva de alta sensibilidad. Esto es porque la presencia de esta sustancia inflamatoria generan disfunción mitocondrial y disfunción en la producción no solamente de energía, sino también de la síntesis de proteínas que favorecen la dilatación. Y esos fenómenos inflamatorios van a mostrar que desde que empieza la aterogénesis en etapas muy tempranas de la vida hasta que aparece la aterosclerosis, hay mecanismos inflamatorios por la interleuquina 6 y 8 aquí mencionadas y un factor inducible de hipoxia que también participan en la formación de aterosclerosis. Hay otros metabolitos, como los metabolitos de factor de crecimiento similar a la insulina, la hormona de crecimiento, relacionados con el envejecimiento, y hay otros modelos basados en ómicas. El transcriptoma pues es aquellos conjuntos de ARN, una célula o un grupo celulares, que facilitan la formación de un grupo de proteínas. Los proteomas son aquellas proteínas que participan en las diferentes acciones de un grupo celular, y el metaboloma son aquellas vías metabólicas que están hechas por diferentes grupos celulares. Por hablar un ejemplo, un metaboloma podría ser el eje renin-angiotensina-aldosterona. Es un metaboloma, es una vía metabólica donde participan diferentes células. Y otra de las cosas que se puede medir y que se está estudiando es la disbiosis intestinal, y han mostrado quizás el papel de ciertos probióticos en la mejoría, en ese balance entre las células, entre las bacterias que nos protegen y las bacterias que nos enferman, incluso por restricciones dietarias, que eso puede mejorar el envejecimiento. Y así como el envejecimiento, también la disfunción mitocondrial. Entonces, esto no solamente está descrito desde el punto de vista fisiopatológico, sino también se ha intentado relacionar con diferentes estudios asociados a la mortalidad cardiovascular. Miremos que la mayoría de estos estudios son muy recientes, desde que empezaron los 2000, se han estudiado el acortamiento telomérico, la edad transcriptómica, entre otros tipos de biomarcadores y muchos de esos biomarcadores compuestos. Pero cuando lo miramos de manera aislada, por ejemplo, el acortamiento de los telómeros, pues el acortamiento de los telómeros solito no es un factor cardiovascular pesado, pero cuando ese acortamiento telomérico lo unimos como el reloj epigenético o el score metabólico y generamos biomarcadores compuestos, podemos mejorar la sensibilidad de estas pruebas y hablar de mejor protección. Otra de las células que son importantes mencionar son las células grasas alrededor del vasos sanguíneos. Estos son también un tejido vivo, que no podemos olvidar. Hablamos del endotelio, de las células musculares, de los pericitos, hablamos de los fibroblastos, pero no podemos dejar de hablar del papel de las células grasas alrededor de los vasos sanguíneos. Si no, miren las coronarias de los corazones de personas que están muy enfermas. Miremos cómo están rodeadas de tejido graso. El tejido graso no está ahí simplemente para producir energía, es un tejido vivo
que ese tejido graso alrededor de los vasos sanguíneos también va a generar respuesta inflamatoria, tanto que puede ser afectado ellos de sustancias producidas del endotelido, como también ellos pueden provocar sustancias que van a alterar el funcionamiento del vaso sanguíneo, tanto en la íntima como en la media. Y miremos cómo una persona saludable tiene vías metabólicas adecuadas, pero ese tejido, en este lado, el lado derecho de la gráfica, ese tejido graso que está alrededor de los vasos sanguíneos también es un tejido vivo que genera respuestas inflamatorias y que va a provocar muchos de los síntomas que vemos en el síndrome metabólico. Hay diferentes estudios que han mirado esto, el envejecimiento celular. Quería resaltar solamente uno de ellos, que está hecho en Latinoamérica, el estudio óptimo, que es un estudio multicéntrico de 1416 entre hombres y mujeres, con una media de 50 años de 12 países latinoamericanos. Curiosamente, ¿qué es lo que más protegía? Pues cuando estaba indicada la aspirina, la educación, vivir en pareja, ingerir con frecuencia semillas, preparar más comidas en el hogar. Vivir en Costa Rica, curiosamente, fue un factor protector en este estudio óptimo. Ingerir con frecuencia frutas, ojalá diario, pero al menos 3 veces por semana incluso. Y ellos evalúan el envejecimiento vascular en las diferentes poblaciones evaluadas. Y ellos miren, curiosamente, donde ellos más están viendo, y esto es algo a resaltar y a llamar la atención a la población joven, que entre los 20 y 30 años hubo un casi 20% de envejecimiento relacionado con el aumento en la velocidad de la rigidez comparado con otras poblaciones. Miremos cómo entre los 30 y 40 años, a medida que la población está saliendo más joven, está presentando mayor rigidez, mayor envejecimiento vascular. Casi el 20% de los pacientes entre los 20 y los 30 años tenían signos de envejecimiento vascular acelerado. Y esto pues era un predictor claro de muerte cardiovascular. Hay diferentes estrategias para prevenir el envejecimiento. No quiero demorarme mucho en esto, pero sí mencionar que aparte del estilo de vida saludable, han sacado diferentes medicamentos. Vamos a ver algunos de ellos. Todo esto para disminuir esos 9 puntos que le mencioné hace un momento. Quiero mencionar, por ejemplo, la actividad física, la restricción calórica, las dietas de ayuno o las dietas similares de ayuno que deben ser valoradas por un experto, la comida saludable, la baja ingesta de sal. Pero empecemos a hablar de los diferentes fármacos, por ejemplo, la rapamicina, que es en realidad pues, el sirolimus, que se utiliza, por ejemplo, los stent para que no se vayan a trombosar, pero tiene, por supuesto, muchísimas, y utiliza también para prevenir el rechazo, por ejemplo, del trasplante cardíaco, pero se asocia a muchísimas alteraciones graves que pueden llegar a la muerte, infecciones, anemia, trombocitopenia, que por supuesto no vamos a dárselo a la gente para prevención primaria, aunque están estudiando análogos que pueden tener algún beneficio cardiovascular. La metformina, conocida por todos, muy bueno su papel no solamente en el control de la glicemia, sino también el papel inflamatorio que asocia a esto. El resveratrol, que fue famoso un tiempo por una actriz colombiana que vendía una sustancia similar, pero en realidad el resveratrol simplemente el que se encuentra en las uvas, en los arándanos, en el vino tinto, con moderación, por supuesto. Hay precursores del NAD y citoquinas inflamatorias. Lastimosamente, todas estas sustancias que tienen pruebas preclínicas son aprovechadas por muchas de las industrias farmacéuticas para promover y vender pastillas de esto, sobre todo aquellas que venden vitaminas y sustancias proteicas que por estudios preclínicos quieren vender la pastilla milagrosa anti-envejecimiento y no, eso no es así. Entonces, para concluir, ¿por qué es importante hablar de envejecimiento? Porque una población que envejece progresivamente es esencial desarrollar biomarcadores en la vida temprana que identifiquen de manera eficiente a las personas con alto riesgo de desarrollar daño vascular acelerado, con el objetivo final de mejorar la prevención primaria y reducir el cuidado en la salud y el impacto socioeconómico de la enfermedad cardiovascular relacionada con la edad. Este arbolito tan hermoso nos muestra que no solamente el envejecimiento nos va a dar envejecimiento vascular, que por supuesto puede traer complicaciones macro y microvascular, dentro de ellas la enfermedad de Alzheimer. Les invito a leer en la continuidad de estas publicaciones en JACC, habla del papel del envejecimiento vascular de Alzheimer, pero no solamente eso, sino también el papel de la EPOC, de la incontinencia, osteoporosis, artritis, sarcopenia, neurodegeneración, que está influenciado, por supuesto, la raíz son nuestras genéticas, eso no podemos quitar, pero miremos cómo todos estos factores exógenos pueden llevar a que estos procesos sean mucho más rápidos, que ocurra este fenómeno de envejecimiento, en esencia endotelial o celular, y que va a traer lastimosamente a alteraciones heterogéneas
según la capacidad de resistencia en cada ser humano y puede llevar a cabo las características del envejecimiento. Y no queremos ver personas, no queremos detectar con esto, con estos estudios, no se quiere detectar a las personas sanas dentro de las enfermas, no. Se quiere detectar a las personas que, entre comillas, tienen bajo riesgo cardiovascular, pero que terminan muriéndose de enfermedades cardiovasculares súbitas, como un deportista que para jugando fútbol se muera a los 30 años, o que una persona, entre comillas, saludable se muere un infarto fulmonar a los 45 años. Esto es lo que queremos detectar. No queremos más envejecimiento vascular temprano. Ojalá pudiésemos llegar al envejecimiento vascular saludable, y muchísimo mejor si tenemos un envejecimiento vascular súper normal. Muchas gracias.